Hola, ¿qué tal, amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición Sumando Vigores. Esta semana inició una gira de trabajo por varios países de América Latina, Brasil, Venezuela, Nicaragua y Cuba. El canciller de la Federación de Rusia, Sergei Lavrov. El objeto de esta visita es fortalecer los lazos de cooperación y estrechar los lazos amistosos, políticos y de apoyo tanto a Rusia como a estos países. Pero ¿cómo va a ser todo esto? ¿Cómo está ocurriendo? Para hablar un poco sobre este tema, conversamos, aquí tenemos las imágenes en Venezuela este martes, a su arribo a Venezuela, antes de su encuentro con el presidente Nicolás Maduro. En Brasil se encontró con el canciller, porque el presidente Lula, Luis Ignacio Lula da Silva, se encuentra en una gira de trabajo que lo llevó por China, y ahora entiendo que está en algunos países europeos. Había publicado en Rumanía, creo que estaba su última publicación. Pero bueno, Sergei Lavrov este miércoles en Managua. Después va para La Habana. Está con nosotros Manuel Espinosa Jarquín. Muchas gracias, Manuel, para hablar un poco sobre este tema. Muchas gracias, Néstor, por invitarme. Pero antes de tocar el tema, me gustaría obsequiarte esta taza del Centro Regional de Estudios Internacionales. ¿Cómo no? Pronto vamos a estar de aniversario. Van a estar de manteles largos. Hay fiestas, acabamos de invitar a la fiesta. Claro. Y entonces ahí puedes disfrutar también un delicioso café nicaragüense. Muy bien. Aquí también tenemos café nica. Claro, café Ginotegano. Buenísimo. Café Ginotegano muy bueno. Se los recomiendo a los televidentes si quieren probar. Aquí tenemos café Ginotegano nicaragüense. Bueno, ¿por qué Nicaragua? Bueno, en realidad, aunque sabemos que el periplo comenzó en los BRICS, ¿verdad? En Brasil, por el tema de los BRICS, hay relaciones ahí bastante estratégicas. Luego sigue Venezuela. Vimos en la imagen ahí como Daisy le hizo una emboscada, ¿verdad? Sí, para recibirlo, él no lo esperaba, prácticamente lo emboscó tras la puerta, que te refleja el nivel de relaciones amistosas que existen. Sergei Lavrov calificó como relaciones con un mismo pensamiento ideológico, relaciones de amistad, de solidaridad, otros temas que van más allá de lo comercial, la cooperación bilateral o multilateral, relaciones de defensa de la soberanía, relaciones de respeto en busca de cómo contrarrestar medidas coercitivas unilaterales, se llaman las sanciones, que te imponen el occidente colectivo de manera arbitraria. Y viene ahora a Nicaragua. Bueno, no debería ser sorpresa la visita de Venezuela, de Nicaragua, de Cuba, porque las relaciones de nuestros países han trascendido. Tú, como bien sabes, estas relaciones se inician durante la Segunda Guerra Mundial, cuando el mundo luchaba contra el fascismo. Y como nosotros pues estábamos al lado de los aliados norteamericanos, y los norteamericanos eran aliados de los soviéticos en esa guerra, pues la fecha en que surgen estas relaciones, pues ya tiene muchas décadas. Que ya es presidente de Nicaragua, Anastasio Somoza García, que le declara la guerra a Alemania, motivo que aprovecha para expropiar a los ciudadanos alemanes en Nicaragua. De paso, el río revuelto, ganancia de pescadores, claro. Dice el dicho, ¿no? Pero no era exactamente amiga Nicaragua de la Unión Soviética, era por Estados Unidos, básicamente, pues, que era el aliado principal de Somoza García. Así es, pero hay una fecha, pues, de surgimiento, establecimiento de relaciones con la Revolución Popular Sandinista, ¿verdad? El 19 de julio del 79,
ya el tipo de relación con la Unión Soviética opta por tener un carácter estratégico. Nicaragua está siendo agredida por la administración Reagan. La Unión Soviética se dispone a ayudar en la defensa de la revolución, ¿verdad?, junto a otros países del sistema socialista, y me parece que es una prueba de fuego para las relaciones, claro. En sus momentos ahí, yo recuerdo un artículo que publicábamos hace días, esta visita de Lavrov no es ni comparada como cuando vino Eduardo Ambrosio de Shevardnadze, ¿verdad?, que traía solo malas noticias. Lógico, venía la situación internacional cambiando, el sistema socialista estaba implosionando, causas internas, foráneas, todo eso lo sabemos, pero esta vez Lavrov siempre trae buenas noticias, pero además de eso sabemos que se está consolidando a nivel regional, continental, todo un proceso que va a coadyuvar al establecimiento de un mundo diferente. Yo escuché la visión que expresaba la dirigencia nicaragüense sobre política exterior, que dicen un mundo de justicia de verdad, un mundo de los pueblos libres, un mundo de respeto mutuo, de intereses mutuos, de comercio simétrico, ¿verdad? No un mundo dividido en el agresor y el vasallo, no en una potencia, en las pretensiones hegemónicas neocolonialistas de los anglosajones. Entonces, Nicaragua, lógicamente, las relaciones entre Nicaragua y la Federación Rusa bajaron su intensidad durante los 17 gobiernos neoliberales que estuvieron por aquí, y al retorno del Frente Sandinista al gobierno, pues de nuevo Pero fíjate que bajaron esas relaciones, pero no se suspendieron, es decir, la relación continuó. La relación que se inició en julio del 79, continuó después del 25 de abril del 90, claro, hasta el restablecimiento pleno ya el 10 de enero del 2007. Claro, sí. Sí, ahí los temas eran tal vez no tan relevantes como lo es hoy día. Se hablaba de pago o no pago de la deuda adquirida con la Unión Soviética. Al finalizar Rusia la terminó condonando, mientras los norteamericanos nos quedaron debiendo los 17.000 millones de dólares por el fallo de la Haya, ¿verdad? Los soviéticos los rusos terminaron condonando una deuda de una suma casi igual, ¿verdad? Entonces eso te demuestra, pues, a dónde están esas relaciones sanas, esas relaciones de respeto, esas relaciones de amistad, y hoy día cuando vos tenés proyectos tan grandes como Miechnikov, el Instituto de Vacunas, ¿verdad?, o la instalación del sistema GLONASS aquí, otros como el Instituto del Ministerio del Interior ruso para el entrenamiento de policías en la lucha contra crimen organizado, narcotráfico, todo eso. Vemos las donaciones de buses, el trigo, que es un tema humanitario muy importante, que nosotros vemos no son temas agotados, ¿verdad? Se mantienen, decimos nosotros, pican y se extienden las relaciones, e inclusive podés incluir muchos más temas que hay ahí, a la vuelta de la esquina, en el entendido de que como países mantienen una visión bastante coordinada, similar, sobre lo que está sucediendo en el mundo. El mundo está atravesando una situación muy difícil, muy compleja. Hay un cambio de orden internacional, de orden mundial, todos lo sabemos, y se está tratando de coadyuvar a que ese orden multipolar, que se considera como justo, como necesario en las relaciones internacionales, pues se aproxime cada día más, y donde cada uno como Estado actor, como región, como continente,
junto con potencias globales que están siendo motores en este cambio, como lo es Rusia, como lo es China, pues participar en la construcción de un nuevo sistema internacional. Y hay grandes posibilidades porque se están viendo pues estos cambios. Ok, ¿y por qué no? A ver, aquí mismo en Centroamérica tenés el caso de Honduras. De alguna manera también podría ser El Salvador. ¿Por qué no visitar estos dos países? Bueno, mira, entiendo que la Federación Rusa tiene relaciones bilaterales con estos países, igual que las tiene a nivel multilateral en el seno de las organizaciones multilaterales como la ONU, etcétera. Aquí mismo es observador del CITA, aunque los chicos saliendo siempre con sus intenciones muy pro-yanqui intentan sacar a Rusia como observador, ¿verdad? Algo muy deplorable. Los niveles de las relaciones son diferentes. Uno por la trayectoria, diría por la prueba de fuego atravesada en momentos muy difíciles para ambos. Nicaragua ha demostrado también estar allí. Recordemos que fue Nicaragua la primera que reconoció la independencia de Osetia del Sur y Abjasia en el 2008, cuando Georgia las atacó, ¿verdad? Igual el reconocimiento a Crimea, a la península de Crimea. Todo eso también Nicaragua ha estado apuntando de manera cierta, con certitud, apuntando al mejoramiento siempre estratégico de las relaciones. Entonces, como te decía, hay muchos temas ahí abiertos que sin duda alguna van a ser tratados, van a ampliar los temas de cooperación, los temas de comercio, el tema cultural, que eso es muy importante en la conducción de las relaciones entre los países. Acuérdate que nosotros, bueno, fuiste a Checoslovaquia, ¿verdad? Nosotros fuimos a Rusia, a la Unión Soviética, y era un contingente de miles de estudiantes, como revolucionarios de la Revolución Sandinista, que tenías que regresar y brindar el conocimiento adquirido y transmitirlo para el progreso del pueblo. Entonces, eso se está poco a poco llevando a cabo. Hay muchos ya jóvenes estudiantes que van a estudiar. Los jóvenes nicaragüenses desean que la cuota se amplíe, pero las cuotas con las garantías de beca que teníamos nosotros, ¿verdad? Full estipendio, los pasajes, el alojamiento, la educación, la formación, que es muy buena, ¿verdad? Nosotros decíamos allá que el más malo de nosotros era bueno aquí. Entonces, y que no se debe perder, se debe incrementar. Lo que pasa es que hay que recordar también que en los 80 había los convenios de UNESCO que permitían justamente estos intercambios, además de los convenios bilaterales entre países, porque yo me acuerdo que a mí me extrañaba que ya siendo becarios hubiera una diferenciación. ¿Vos veniste por país o veniste por el convenio internacional? Pues no sé, yo vengo por Nicaragua, sí, pero ¿por cuál venís? ¿Por el convenio de gobierno? Que pues, supongo que de gobierno. Pero no, resulta que nosotros íbamos por el convenio del UNESCO, ¿no? ¿Ustedes? Sí, por el convenio del UNESCO. Y había gente que sí llegaba por convenios bilaterales, inclusive de América Latina, porque habían países, allá habían estudiantes de Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, Brasil, que no tenían un sistema político como el de Nicaragua, pero sí estaban estudiando, y algunos de ellos llegaban por UNESCO. Ahí fue donde entendí la diferencia. Llegaban por UNESCO, por el convenio país-país, por UNESCO, pero también llegaban por un convenio con los partidos comunistas. Sí. Claro. Es que estos países socialistas pagaban mucho de la cuota a UNESCO con formación, con beca. Sí. Como se hace pues en la Universidad Patricio Lumumba, la Universidad de los Pueblos. Nosotros era un tanto más cerrado. Nos mandó el DRI, que era el Departamento de Relaciones Internacionales del partido. Llegamos al INGIMO, se llama el Instituto Estatal Mocovita de Relaciones Internacionales, donde primero se graduó Lavrov. Ahí somos graduados nosotros.
y era más cerrado. Entonces me vas a decir, en esta silla que estuvo Lavrov estuve yo también. No, él yo creo que se graduó en el instituto cuando era el edificio viejo, le decíamos nosotros, nosotros fuimos a estrenar un complejo nuevo que se inauguró para las Olimpiadas del 80, del 83, una cosa, no me acuerdo ahora. Entonces nosotros fuimos en el edificio nuevo, pero era más cerrado, ahí solo países socialistas habían, nosotros Nica éramos la excepción, porque nunca nos declaramos socialistas. Sí, sí. Pero el padre Miguel de Escoto Broman, Andrei Andreevich Gromyko, de que aceptara por un grupo nicaragüense para prepararse en la diplomacia, y ellos regañadientes, es bien estricto. Ok, sí. Vamos a hacer pausa. Sí. Pero hay países, tal vez, sin minimizar, sin querer ser menos, pero por ejemplo, México o Argentina, igual que Brasil, son de alta influencia en el continente americano. Claro. ¿Por qué no estos países también en ese marco de relaciones? Dejo la pregunta para después de la pausa. Regresamos en breve. Estamos sumando vigores en Extra Plus. Continuamos sumando vigores en esta edición en Extra Plus. Conversamos con Manuel Espinosa Jarquín, director del Centro Regional de Estudios Estratégicos, de Estudios Internacionales, el CREI, acerca o a propósito de la visita o la gira que realiza por el continente americano el canciller ruso Sergei Lavrov, que este miércoles está en Nicaragua. Te preguntaba, ¿son de más influencia, en teoría, que Nicaragua? Porque Nicaragua tiene su agenda influyente en ciertos temas, ¿no? Por ejemplo, en el tema del medio ambiente, Nicaragua ha sido uno de los países de voz cantante a nivel mundial. Pero tal vez por cercanía, México y Argentina son también de muy fuerte influencia en el continente, en el Mercosur, en el Cono Sur, Argentina, en las relaciones entre Estados Unidos, entre Norteamérica y Centroamérica, México. Incluso después de la colonia dependíamos de México prácticamente. Claro. Sí. Pero en esto de las relaciones internacionales, cada actor internacional tiene su propia, vamos a decir, proyección. Tiene, vamos a decir, un valor específico, determinado. Las relaciones, insisto, que han existido entre Cuba, por decir algo, y los rusos, los soviéticos rusos, o Nicaragua, son relaciones que no la han experimentado ni los mexicanos, ni los guatemaltecos, ni los salvadoreños, no tan intensas, ¿verdad? No de compromiso estratégico con adversarios comunes, con amenazas comunes. Muy poco se entiende cuando se hablan de proyectos geopolíticos en las relaciones internacionales. Y te voy a decir, un día llegué a un taller a reparar el vehículo y un mecánico, cuando vio examinándolo, me dice, mire, este es un proyecto, me dice, o sea, me ve algo complejo, ¿verdad? Ajá, y lo que se entiende por eso, porque vamos a ir parte por parte, hasta que lleguemos al problema y después se lo solucionemos. Entonces, si vos ves, llegó a Brasil, pero no llegó a Ecuador, no llegó a Bolivia, y no significa que que no tengan relaciones con ellos. Simplemente hay que entender que hay una nueva política exterior rusa bastante sincera con el grado de conocimiento que ellos mismos tienen sobre lo que valen, sobre la importancia estructural de su territorio, de su futuro o su sobrevivencia civilizatoria, y dejar un tanto, vamos a decir, la timidez política
no del aparato diplomático, porque la diplomacia rusa es uno de los mejores servicios diplomáticos que existen, en su preparación, en su formación, en su rendimiento. Es de escuela. Es de escuela, sí, no es así el exobrupto, pues. Entonces, cada país tiene una relevancia y lo van desarrollando en función de los tiempos, de las oportunidades, de los intereses. Acuérdate que mucho tiene que ver aquí, o antes tenía mucho que ver esa influencia ideológica que ejercían los norteamericanos sobre todo el continente, sobre todo en la Guerra Fría y post-Guerra Fría. Ahora, te dice Lavrov, tenemos unas relaciones desideologizadas, no vamos a influir en nadie, ¿verdad? Ni nada en contra. No tenemos aquella política que si no estás con nosotros, estás contra nosotros. Ningún tipo de sanciones, ningún tipo de amenaza, no existen los cambios de regímenes, las famosas revoluciones de color o las intervenciones mismas militares. Bueno, pero le preguntas a los Estados Unidos, y los Estados Unidos se dice que Rusia intervino en sus elecciones permitiendo que se cambiaran los resultados o que favorecieran los resultados al candidato de Rusia. Que eso fue lo que dijeron tanto para la elección en la que fue electo Trump como en la elección en que fue electo Biden. Sí. Hay un libro del exdirector de la CIA para ese tiempo, John Brennan, que se llama Undaunted, Intrépido, y entonces le dedica como 2 o 3 capítulos, ya no me acuerdo, sobre la interferencia rusa en las elecciones. Pero si vos conoces el funcionamiento del Estado profundo, vos vas a ver de que el Estado profundo, que es el que pone al final y quita a su presidente, como se los puede echar de igual manera, simplemente se inclinó por Trump. Ellos tienen una lógica. Cuando vas a entrar a la presidencia, llevas los pies hinchados, y ellos se tienen que sentar y con el FBI por X o Y cosita que anda por ahí, y con el Departamento de Justicia. Llegas a la presidencia y ahí te tienen de a cuarta y te están guiñando, cuidadito, usted se me sale de... Cuando ya salís, si no quieren que te vayas a un segundo término, te la montan, ¿verdad? Entonces, bueno, el COVID y lo que le montaron también a Trump le impidió no seguir y que llegara Biden. Entonces, ese es un juego que ellos tienen. Sin embargo, era necesario. John Brennan es pro-demócrata, pro-Soros, pro-Hillary Clinton. Él quería que ganara la Hillary, y por eso te escribe y te eleva pues la burbuja de la amenaza, la influencia cibernética rusa y todo eso. Entonces, volviendo al tema, México siempre ha sido importante en las relaciones igual. México, ya ni se diga, si está a la costilla de los norteamericanos en la Guerra Fría, ocupaba y ocupa un lugar muy importante de cercanía geográfica del adversario principal. Es un término que ellos tienen. Igual, otros países menores se tratan temas, vamos a decir, comunes, normales de las relaciones internacionales. Puede ser el medio ambiente, puede ser comercio de X o tipo de bien, tanto unos exportan a Rusia como Rusia exporta hacia ellos. Pero en este grupo, por lo menos este trío, que le llamamos nosotros el bloque antihegemónico, Cuba, que lidera Nicaragua, Venezuela, por una trayectoria de lucha y resistencia antiimperialista, los rusos sienten que están con aliados de una sola palabra, ¿ya? De una sola palabra, y nosotros lo demostramos. En nuestro momento, sí, lo que se ausentaron fueron ellos, con lo que le pasó con la perestroika y Gorbachov y todo eso, pues, sin afán de criticarlo, porque el mundo de la confrontación global es enorme. Mira, que en aquel entonces estaba la Unión Soviética sola, que estaban los norteamericanos junto con China, ya, agarraron a China y se fueron elevando. Ahora, y vemos que implosionó pues la URSS al final. Ahora ves a una Rusia y una China, y esta ecuación ya te tiene que dar la respuesta. Y quien va a caer al final van a ser los norteamericanos.
más tras la visita del presidente chino hace poco a Rusia. Sí. Hay muchos temas que ellos están tocando, y veo que el resultado de la visita en Brasil, el de Venezuela, es exitoso. Ya hay expresiones de Lavrov y de esta vocera de la Cancillería, la María, que también se graduó en el Enguimó. Y eso es interesante porque ellos tienen una frase diplomática muy interesante y están caracterizando los resultados de esta visita con, como diría, muy buenos check-in, con muchos éxitos. La están valorando muy positivamente. Claro, porque Lavrov asegura de que el continente el latinoamericano, que incluye el Caribe, no va a ser un campo de batalla. Es ser un continente al cual se asegure la paz, el cual se debe desarrollar en paz y que tiene una importancia en la construcción del mundo multipolar. Eso es un referente muy interesante. El otro es que es una visita en un tiempo donde te decía, el 1 de marzo se aprobó un nuevo concepto de política exterior, donde hay los elementos básicos de sobrevivencia de siempre, ¿verdad? Pero hay una reorientación completa de Occidente a Oriente, hacia Euroasia, a que Rusia tiene que convertir en un pivote de Euroasia y sobre todo a la respuesta simétrica a todo tipo de agresión de cualquier tipo de adversario sobre Occidente. Eso es importante, porque nosotros, examinando la doctrina militar soviética, la doctrina militar rusa, muchas veces nosotros decimos, pero muy pasivo, mucha defensa, mucha a la defensiva. Y te decía Confucio que quien ataca debe vencer, y quien defiende lo más que puede hacer es sobrevivir. Entonces, este tipo de disposición, de visión moderna de la política exterior es acorde al tiempo, con elementos de una visión preventiva, con elementos de visión de reacción rápida, simétrica, de igual proporción, en la retaliación. No es aquello de la defensa suficientemente lógica, pero que tenés que esperar que te ataque el adversario para responder y tener las capacidades de contrarrestar pues ese ataque. El mundo esperaba eso de Rusia, ¿ya? Yo creo que tras la caída de la Unión Soviética en el 91 hubo una decepción. Una decepción enorme. La mitad del mundo sufrió de ese proceso de toma de decisión. Y entonces ahora se está viendo a una Rusia enérgica, decidida, restaurando, aportando para la mejor construcción de un sistema de seguridad global, colectivo, reforzando a las mismas Naciones Unidas, porque muy débil los norteamericanos, y simplemente quieren trasladar su sistema jurídico al planeta y obedecerte. Ahora nos sancionaron a 3 jueces, a nosotros, y eso es lo que ellos le están recetando al mundo: subordinación, obediencia, esclavitud, y justamente contra eso es que estos países, en alianza con Rusia, con China, es lo que están tratando de desconstruir y de evitar. Ok, me voy a ir a una pausa, pero dejo la pregunta. Cuando regresemos, normalmente o históricamente ha habido países que son influencia de otros países. Lo voy a dejar en influencia, no vamos a dejar en dominio, son influencia de otros países. Y eso ocurre muy geográficamente, principalmente, ¿no? Esto se está rompiendo, tiene que ver la tecnología, ¿por qué se está rompiendo porque hoy hablamos de un mundo multipolar en donde nosotros vamos a tener relaciones de igualdad con una potencia como es China, por ejemplo, o la India, o Brasil, ¿verdad? Y en teoría con Estados Unidos también, y deben de ser relaciones de igualdad. Claro. Es decir, esa es la apuesta, ¿no?
¿Qué es lo que contribuye a este cambio o por qué se vuelve necesario este cambio en las relaciones? Vamos a dejar la pausa, regresamos en breve en esta edición Sumando Vigores. Vamos, en esta edición estamos sumando vigores en Extra Plus. Ha sido históricamente las áreas de influencia de los países de poder han sido su cercanía, incluso China y Rusia, más tarde la Unión Soviética y luego nuevamente Rusia, tienen encontronazos por eso, o tuvieron encontronazos por eso. Claro. Sí, hoy esa reunión Putin-Jinping, justamente de alguna manera pone un acuerdo para el trabajo conjunto de los dos, ¿no? Claro. Se ha visto como natural que nosotros somos el patio trasero de los Estados Unidos y se mira muy naturalmente, pues. Entonces, que hoy un foráneo venga y diga, no, es que ustedes pueden tener relaciones también con nosotros, es como extraño. Claro. Tan extraño que al patrón, No le gusta. a Estados Unidos, le molesta, no es que no le guste, le molesta. Claro. Sí. No, y hasta los amenaza. Sí. Le dice la María Elvira Salazar que si hace negocio con los chinos de unos aviones van a tener consecuencias apocalípticas. Sí. ¿Cómo era eso? Y lo que le dijo Marco Rubio a Emmanuel Macron, Sí. Recuerde que usted es aliado. Sí. No, y ahorita también Lula hizo una expresión de la no intervención en la guerra de Ucrania, que les está diciendo a ellos, sálganse de ahí, y Blinken le acaba de soltar otra andanada, ¿verdad? Sí. De reacción. Mira, desde luego que hay varios tipos de relaciones internacionales. Hay una entre los gobiernos, ¿verdad? Y hay otra entre los pueblos. Me parece que las relaciones entre los pueblos es el espejo de las relaciones con la Unión Soviética, ¿ya? Internacionalismo proletario, y un sinnúmero más de valores de política exterior que se pusieron en la práctica. Mira, a África le acaban de condonar 20.000 millones de dólares. El socialismo ahí fue a dejar 150.000 millones de dólares a la Unión Soviética en África. Los norteamericanos han sabido tejer por siglos unas relaciones económicas con la élite de poder económica. El dinero es el puente. Y entonces, esas élites de poder económica que se benefician de sus relaciones privadas con los Estados Unidos, pues ponían en alfombra roja la soberanía de nuestros países. Eso en países como Cuba, como Nicaragua, como Venezuela, se ha venido destruyendo. Pero a ciencia cierta también hay otro elemento muy importante. Que vos estás claro que estás haciendo con el diablo negocio. Y que lo bueno de tu negocio, el buen rey de tu negocio, no quita que estás haciendo con el diablo las relaciones. Entonces, eso le ha permitido a los norteamericanos, ese nivel de control, acabar con la quinta y los mangos. Invadir, destruir, llevar el caos, muerte, horror y todo eso. Hay una reacción interna de repudio, ¿verdad?, en silencio que se ha venido gestando a través de los años. Pero ahora que los norteamericanos presentan un serio declive, sobre todo en el valor de su moneda, ¿verdad?, que no tiene solidez, ¿verdad?, no tiene respaldo, vos ves las reacciones de aliados como Arabia Saudita, dando un giro de 180 grados y conversando, y con Siria, y con Irán, y con Yemen, haciendo transacciones de petróleo en yuanes con los chinos. Entonces están aprovechando el momento de declive de los norteamericanos y se están, ¿por qué? Porque también hay otra cosa importante. El empresario
no tiene bandera nacional. Aunque ellos te digan que sí, que hay mucho progreso, aquí tiene que haber una visión clasista sobre las cosas también, marxista. El empresario es apátrida, porque él se lucra de todo el país, los bienes, el pueblo, la nación, de todos los recursos que hay, y los mantiene en pobreza, ¿verdad? Entonces, el empresario no tiene bandera nacional. El empresario está, como dicen los gringos, following the money, siguiendo el dinero. Y aquí hay, en esta nueva coyuntura internacional, un sinnúmero de oportunidades de negocios que trae, por ejemplo, China, con su famosa ruta de la seda, que todos están viendo hacia allá, hacia el oriente. Y si al principio estaban viendo cuál era la seña de los norteamericanos, ahora muchos la están desobedeciendo, porque son sus intereses empresariales lo que están en juego. Mientras a ellos no les dé uno lo que les dé el otro, entonces es un momento de decisión muy importante. Aquí de alguna manera entonces se está analizando costos-beneficios para establecer estas relaciones, y China y Rusia están aprovechando esa visión para poder extender su área de influencia. Lo que pasa es que la política exterior de Rusia, más que la de China, ha sido mucho más abierta, mucho más dada a la solidaridad, ¿verdad? El comportamiento, la conducta solidaria de la Unión Soviética con los pueblos del mundo, inclusive con los de los Estados Unidos, los ingleses y los franceses, no tiene parangón. Entonces no es la primera vez como que ellos están aprovechando el declive para ellos mostrarse, no. El mundo conoce a Rusia por muchas cosas. Tienen un enorme poder blando que ellos mismos a veces no lo explotan y se quedan limitados dentro de su territorio. Y novelas y películas, canciones, arte, teatro, por favor. Lo que pasa es que ahora hay un espacio de liberación de los pueblos ante la situación de declive occidental. Los rusos siempre han estado ahí, haciendo acuerdos comerciales, culturales, de amistad. Los otros no se lo permitían y aquellos aceptaban que le pusieran un condicionamiento de no hacerlo. Acuérdate que decía nuestro pasaporte: prohibido viajar a los países socialistas. Sí. De ahí, pues, y nuestro gobierno lo aceptaba. Claro, pero fíjate una cosa. Yo veo, a ver, la señora Merkel, Angela Merkel, al frente del Estado alemán, se enfrentó a Donald Trump justamente por las relaciones con Rusia. Las relaciones especialmente por el tema del gas y algún otro comercio, ¿no? Y se enfrentó a Donald Trump, pues, porque le dijo, no, nosotros vamos a negociar con los rusos, pues. Y la regañó. Y la regañó, le dijo barbaridades, mala gente, que no quería comprar el gas más caro de los Estados Unidos, que quería comprar ese gas barato de los rusos, ¿no? Claro. Y de alguna manera Rusia estaba trabajando esas relaciones con Europa. Es decir, antes del 2022, las relaciones con Europa dejaban enormes réditos para Rusia y para Europa. Claro. Claro. Sin embargo, cuando todo cambia y Europa le sigue la corriente a los Estados Unidos y decide también establecer las sanciones, es decir, le cerraron la puerta a los rusos. Ese fue como un revés a esa política exterior rusa. Es lo que te digo, mira, los rusos siempre han tratado, tienen en su política exterior una orientación muy pro-occidental, una parte, ¿ya? Esto siempre han visto la posibilidad de la construcción de una Europa muy fuerte, por aquellos conceptos de la Casa Común Europea en su momento, ¿verdad? Y apostaron mucho desde la administración, pues, de Gorbachev, vienen apostando en eso, pero Europa ha dado muestra que no les interesa tener ese tipo de relaciones
normales, de acuerdo al derecho internacional con Rusia, porque la ven como la gallinita de los huevos de oro. ¿Para qué voy a respetar a este si tiene solo 145 millones de habitantes, un extenso territorio abundante, rico en productos energéticos que me pueden a mí gratuitamente alimentarme, construirme, desarrollarme? Entonces mejor lo que busco es mantener ahí semi-contentos con unas relaciones que no son reales, que son más de interés a nosotros, y después les doy un zarpazo. Acordate, Napoleón, Hitler, siempre han votado. Pero por ejemplo, el ejemplo que os pones con Alemania es importantísimo. La construcción de las relaciones vía gas y petróleo, de interés mutuo, de beneficio mutuo. Y los alemanes hoy están resentidos porque esa otra parte de la élite de poder que se subordina al mandato anglosajón, a los norteamericanos, están obligados hasta a comprarle, como decir, más caro el petróleo que los rusos. Pero por dentro hay una seria inclinación a continuar ese negocio con los rusos de la reapertura del Nord Stream 1 y 2. Y va a terminar así. Yo recuerdo cuando comenzó la operación especial militar, en febrero del año pasado, hablamos de que al final de esta jornada de enfrentamientos geopolíticos, rusos, franceses e italianos van a terminar orbitando más alrededor de Rusia que alrededor de Inglaterra y Estados Unidos. Porque es lo que te digo, lo que te ofrecen uno y lo que te han venido ofreciendo de larga data no es lo que te ofrecen los otros. Sabemos, mira cómo están los franceses ahí, los españoles, qué problemas socioeconómicos los están enfrentando, y sin embargo los están obligando pues ya a comprar más cara las cosas, pagar más por la energía, etcétera, etcétera. Entonces, también en Rusia ha habido una orientación de política exterior muy nacional hacia adentro, hacia hacer crecer a Rusia, a valorar los territorios, su geografía, su cultura, lo que ellos son. Un tercer eje de visión de política exterior que ve Asia, ¿verdad? Y esta es la que está predominando ahora, y también la visión nacional contra aquella visión pro-occidental que no han tenido los réditos que ellos esperaban, pues. Acuérdate que comienza con un curso de Gorbachov en política exterior a Occidente para bajar la distensión, la amenaza, el peligro de la guerra nuclear, pero todos esos proyectos tuvieron su momento, su lógica, su momento, su tiempo. El mundo está más peligroso, igual estamos como en la Guerra Fría, al borde de un enfrentamiento nuclear. Mira que Rusia se salió de los acuerdos sí. Entonces eso te dice que el momento pues es de reorientación. Entonces, ahora que el mundo entiende el comportamiento histórico y actual de los norteamericanos y que no va a cambiar, pues tienen una nueva oportunidad de inclinar su mirada hacia Euroasia, porque yo veía algo muy interesante que decía Lavrov: no vamos a permitir que Venezuela sea atacada, sea sancionada, llegue a ser subordinada de una potencia esclavizante. No son las palabras de él, pero en términos generales, como hegemón, como potencia que puede brindarle seguridad a su aliado estratégico, lo vamos a hacer. Y ahorita le estaba dando vuelta porque me acordé de que él había dicho: Estados Unidos te puede sancionar, pero nosotros te vamos a dar la mano y no te vamos a dejar morir. Claro. Más o menos en eso, no con esas palabras, pero con esa idea, pues. Y entonces es imposible, por muy adoctrinamiento, por mucho fake news o por mucha propaganda, que el mundo no esté reaccionando. Entonces, este es también un tiempo de reacción. Este es un tiempo de reacción, sobre todo después del COVID. Después del COVID, que todo el mundo la vio dura y vio cómo se volcó primeramente países como China, como Rusia, como Cuba,
a brindar asistencia a aquellos vendiendo, e inclusive negando vacunas a otros. Entonces, históricamente todo eso va calando. Y hay una percepción ahora global de un nuevo formato de relaciones internacionales, tanto bilaterales, tanto multilaterales, y donde los intereses y el respeto mutuo sean los que prevalezcan, ¿ya? Y entonces encuentran como socios atractivos y a Rusia, a China, en esta condición. Ok. Hacemos pausa nuevamente en esta edición. Estamos sumando vigores en Extra Plus. Continuamos sumando vigores en Extra Plus. Estamos ya con unos minutitos. ¿Cómo estos países, bueno, es decir, esto se está haciendo especialmente en Asia, este trabajo de la política exterior rusa con el canciller Lavrov se está haciendo en Asia, en África? ¿Cómo va a funcionar en América? Es decir, en América, me parece que, por lo que te decía, como este es el patio trasero de los Estados Unidos, es como más complicado el asunto. Si consideras que es complicado, puede entenderse acciones de agresividad y rapacidad, sí, ¿verdad? Como intervencionismo directo. Sí, ¿no? Y Grenada, Panamá, ¿verdad? Te pongo el caso, sí. La aprobación en la Asamblea el año pasado, si no me equivoco, porque ya hubo una nueva el mismo año pasado, pero el año pasado cuando se aprobó la extensión del permiso para el ingreso de tropas de varios países, incluyendo los Estados Unidos, con fines humanitarios a Nicaragua, un escándalo en los Estados Unidos, claro, porque decía que también Rusia. Claro. Entonces, un escándalo al grado de protesta del Departamento de Estado y cosas en el mayor error, me parece a mí, de apreciación real de las cosas, pues. Claro. Pero en América Latina hay un proceso de segunda independencia. Lógico, los Blinken, los Casablanca van a brincar, te van a decir cuatro cosas como las amenazas apocalípticas, ¿verdad? Sin embargo, mira, en Honduras, la Xiomara Castro, su movimiento ahí ya, política exterior, Taiwán a China. Ya, hay algo muy interesante. Los pueblos tienen recursos estratégicos y han estado recibiendo papeles, el dólar. Con esta nueva movilidad en el orden mundial, lo que vos tenés es lo que te hace valer y lo podés negociar de manera directa, sin el impedimento del que te ha estado saqueando y con la moneda del que te ha estado saqueando, del broker que te ha estado saqueando. Y eso está movilizando la conciencia, la conciencia del empresario, del comerciante, ¿verdad?, de enfocarse a mejores resultados. Mira lo que decía la Laura Richardson, con los recursos estratégicos, y que China, Rusia, ahí, esto es una amenaza para la seguridad del Estado. Se está viendo como estos grupos, porque la agresividad puede ser real. En el caso de Cuba, en el caso de Nicaragua, en el caso de Venezuela, que la hemos venido sintiendo por décadas, ¿verdad? Como que no hace ruido. La dirigencia nuestra aquí es un tanto más sólida. En otros, donde las élites de poder económica, como te decía, son vagón de trenes subordinados a los norteamericanos, eso sí puede generar y temor y otras cosas. Y por eso la visita a estos países que se distinguen por su proyección y actuar en política exterior muy diferente a la del resto de países en el continente. Hay un encuentro que casi pasó desapercibido, que es el encuentro del primer ministro González de San Vicente y la Grenadina en Caracas con Lavrov. Es decir, esto de alguna manera es el allanamiento de también del Caribe, de las Antillas Menores caribeñas, ¿no? Claro. a los espacios rusos. Claro. No, pero mira, esa es una expresión. México quiere ser parte de los BRICS. Sí. Argentina quiere ser parte de los BRICS. Si le preguntas a los colombianos, también quieren ser parte de los BRICS. Tienen un impedimento.
el vecino del norte. Pero al final hay una atracción no ideológica, ¿verdad?, de intereses que está siendo atraída. El Foro Económico Internacional de San Petersburgo, al cual Lavrov también invitó a Lula ahorita a asistir por invitación de Putin, se está también volviendo un cono de atracción muy interesante, de beneficio rápido, de desarrollo de muchos temas que le conviene a todo el continente. Entonces, eso es lo que todos estos elementos que hemos venido aquí de una u otra manera uniendo, es lo que está haciendo un cambio en la conducta, en la política exterior de subordinación que muchos países lamentablemente han tenido a lo largo de la historia hacia los Estados Unidos. El nuestro ha tenido un comportamiento mucho más rebelde, mucho más digno, mucho más soberano. Hemos pagado el precio, ¿verdad? Pero al final somos libres de recibir a quien se nos dé la gana y tener las relaciones soberanas con quien nosotros tenemos, les guste o no les guste, aquellos que creen que este continente es su patio trasero. Ok, relaciones de igualdad, relaciones justas, de respeto, especialmente de respeto, es lo que propugna el orden mundial multilateral, ¿no?, que es lo que promueve de alguna manera o lo que anda promoviendo el canciller Lavrov, claro, ¿no? Es decir, que es la idea del BRICS, de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, ese grupo tan diverso, claro, ¿verdad?, tan diverso, pero que dice que pueden ser polos, pues porque la verdad es que cada uno puede ser polo. ¿Va a sucumbir Europa a ese pecado del multilateralismo eventualmente? Es que como son zonas de influencia geopolítica diversas, Europa, Euroasia, Asia, África, Latinoamérica, de alguna u otra manera el multipolarismo lo que hace es desglobalizar todo ese proceso a favor de los anglosajones y globalizar, ¿verdad?, unificar según sus características diversas de cada una de estas zonas de influencia geopolítica y dinamizar así el sistema internacional. El problema es aquí, y hay que tenerlo como referente en la visita de Lavrov en este periplo, que el mundo atraviesa una situación muy difícil. Y acordate que cuando una fiera es herida, tiende a hacer su reacción muy más violenta. Entonces, nuestros países tienen que tener en cuenta la situación en la que vivimos, unificar esfuerzos, unificar criterios, unificar reacciones, acciones en función de la situación que está. No, yo creo que Alexander Dugin en su obra deja todavía y por mucho tiempo a Europa como una zona de gran influencia. Sin embargo, no va a tener la misma que va a tener Euroasia. Mira, China, la India supera en cantidad demográfica a la China. Se está volcando a África, se está volcando a América Latina. Viene una enorme visita ahí de los hindú a esta región, porque todos necesitan dinamizar su economía. No es solo Rusia la que puede estar económica, Europa, y lo están los norteamericanos, y lo están los europeos, lo estamos nosotros, todos. Entonces se trata de ver a quién seleccionar para tener relaciones, estrategias que te ayuden en esta situación compleja y difícil salir adelante. Pues hablar de términos de sobrevivencia y superación, progreso, desarrollo, etcétera, etcétera. Bueno, Manu, el tiempo nos vuela. Vamos a ver qué resulta de esta visita del canciller Lavrov, porque seguramente se van a anunciar acuerdos. Claro. En principio continúa la donación de autobuses, que es una de las cosas de las cuales ya el gobierno de Nicaragua se ha referido. Tenemos la planta de medicamentos Meshnikov, y hay ahí algunas otras cosas. Bueno, vamos a ver qué ocurre tras esta visita. Muchas gracias, Manuel. Gracias a vos, hermano. Gracias. Gracias a nuestras amigas, amigos televidentes también por su sintonía en esta edición, sumando vigores en Extra Plus.